Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice la versión internacional: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Tenemos en esta oportunidad la palabra sobre Jesús, ¿sí? Que menciona enfáticamente sobre la palabra y sobre el cumplimiento de la misma, ¿sí? Y hace una relación en donde dice que aquellos que aman a Jesús, aquellos que creen en Jesús, pero creen de una manera correcta, no creen de una manera como se ha enseñado en la sociedad y aún por nuestros mismos antecesores, que se ha desviado un poco, como la tradición católica y casi la tradición social, ¿no? Dicen: creo en Jesús, pero a mi manera, creo en Jesús, pero bajo mis conceptos, y a veces dicen que tienen un concepto muy diferente al Jesús de la Biblia. Entonces aquí la palabra dice: el que me ama, refiriéndose a Jesús mismo, mi palabra guardará, dice así. Nosotros sabemos que Jesús vino y nunca vino, como dice la palabra, a derrocar, a quitar la ley, sino que Él vino a que se cumpliese la palabra, ¿sí? Tanto las profecías que hablaban de Él en la Biblia, en las Santas Escrituras, hasta las palabras que para nosotros es difícil de entenderlas. Por ejemplo, los mandamientos, pero que Jesús en su momento los resumió de una manera muy eficaz y muy sabia, ¿sí? Entonces, tenemos la palabra como un eje sobre nuestra vida, ¿sí? Partimos de ella. Ahora sí, Dios nos pide que la guardemos. Sabemos también la parábola del buen sembrador. Sabemos que hay gente que está en el culto. Hay gente que puede estar en cuerpo presente aquí, pero su mente, su conciencia está en otro lugar, ¿sí? Ahora póngase a pensar que usted es de las personas que ha recibido bastante palabra durante varios años. Una palabra impartida por el apóstol, una palabra impartida por pastores, otra palabra impartida por líderes, ¿sí? Pero de alguna u otra manera usted es un conjunto de palabra. Dentro de usted debe habitar la palabra del Señor, la que ha escuchado, la que se le ha enseñado y la que usted ha leído por su cuenta y por su estudio. Ahora sí, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Al que poco se le da, poco se le va a demandar, ¿sí? Si usted es una persona con un conglomerado de palabra que es bastante, que lo respalda a los años, imagínese lo que usted tiene que tener dentro de usted para guardar toda esa palabra que ha escuchado. La parábola del sembrador hace referencia a que muchas veces la palabra que nosotros escuchamos nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿sí? Hay otra palabra que llega a nuestro corazón, nos alegramos, pero que dice: en su momento después viene el enemigo,
con las adversidades, con las aflicciones, y nos olvidamos de la misma palabra. Hay palabra que da fruto y hay palabra que no da fruto, ¿sí? ¿Qué relación tiene que ver eso? La conciencia que nosotros le damos a aquello que nosotros recibimos de Jesús. Hay un ejemplo, ¿sí? Nosotros somos muy felices al escuchar la palabra ministerial del apóstol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un común acuerdo, ¿y qué es? Que Él es la cabeza del ministerio. La sabiduría que hay sobre ese hombre, que el Señor ha derramado, es bastante, ¿sí? Tiene sus características, y podemos decir que en algún momento usted lo ha alimentado y le ha quitado dudas, angustias, no Él como persona, sino Él como siervo de Dios. Y todo el mundo puede llegar a la conclusión, sí, la palabra del apóstol es viva porque Dios se la ha entregado, ¿sí? Y ha hecho rema en su corazón, la ha guardado. El conflicto viene cuando usted recibe la palabra y acepta solamente la palabra que posiblemente sea conveniente para usted, ¿sí? De ahí que viene el dicho que un creyente solamente escucha y acepta la palabra que a esa persona le conviene. Pero la palabra que lo golpea, lo confronta, esa palabra no le va a hacer mucho caso. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar con algo llamado orgullo, que todos tenemos, ¿sí? Más de una vez no le ha dado rabia. Si no le ha dado rabia en algún momento, recibir una palabra, recibir una exhortación, gloria a Dios. Pero si en su momento le ha dado fastidio, le ha dado rabia, le choca el orgullo, no está de acuerdo, piensa diferente, ante una palabra, una exhortación, pues nos enfrentamos ante una barrera llamada orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres ya sabemos que a nosotros nos gusta que lo que a nuestro cuerpo le place. Nosotros nos gusta cuando la palabra habla de bendición, por ejemplo, de prosperidad, ¿sí? De que nuestras alacenas nunca van a estar vacías, de que nada nos va a faltar, de que vamos a ser sanos, de que vamos a tener bienaventuranzas. Pero cuando viene una palabra que a nosotros nos debe confrontar, busca la santificación, haz esto, deja tu pasado, conviértete, sé una nueva criatura, vuelve a nacer, deja las vanaglorias de la vida, entrega tu corazón al Señor, despréndete del mundo. Esas cosas se empiezan a golpear, ¿sí? Entonces, la palabra va a ser eficaz en la medida que usted quite la barrera de orgullo que hay dentro de usted, ¿sí? No solamente la palabra que a usted le gusta y que es agradable a su oído, sino la palabra que a usted lo confronta. Creería yo que la palabra que a usted lo confronta es la palabra que más fruto va a dar, porque es la palabra que está revelando que hay algo mal en nosotros. ¿Cuál era una característica de Juan el Bautista frente a fariseos? Que él decía abiertamente las cosas, de cómo los fariseos estaban en declive, cómo esa institución religiosa iba a un barranco, estaban muertos espiritualmente, no había vida en ellos. ¿Y cómo se mostraba la figura de Juan el Bautista frente a los fariseos? Como alguien anatema para ellos, según el concepto de ellos. ¿Cómo presentaban los fariseos a Jesús? Como un mentiroso, como un farsante, ¿sí? Y démonos cuenta que hasta el sol de hoy siguen creyendo eso. Y cómo la barrera de orgullo de aquellos que ahora son judíos los lleva a pensar que nunca vino Jesús, ¿sí? Y en cambio, los que despacharon su orgullo, hicieron de lado sus barreras y aceptaron a Jesucristo, son los que fueron vivificados, por ejemplo, los apóstoles, ¿sí? Créame que a Pablo tuvo que haberle costado, ya por eso Jesús lo tocó como lo tocó, porque a él le costaba, como fariseo de fariseos, dejar su tradición, ¿sí? Se creía un doctor en la ley, pero llega Jesús y derrumba todo argumento. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces, para guardar la palabra, nosotros tenemos que guardar la palabra, que para nosotros es agradable, pero también guarde esa palabra que a usted lo confronta, ¿sí? Que a usted lo hace pelearse con usted mismo, que usted diga,
Es que a mí me da rabia, a mí me da fastidio que me hable esto. O que cuando me habla cierta persona me da fastidio, me da rechazo. No me gusta, soy contrario, no estoy de acuerdo a esa palabra. Creo yo saber más que él. ¿Esos qué son conceptos? De orgullo, ¿sí? ¿De orgullo ante quién? ¿Ante esa persona? No. Por eso dice aquí la palabra, y Jesús lo decía, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Con Jesús se comportaron así, ¿no? Lo rechazaron. ¿Y Jesús qué les dijo? Esta palabra que yo doy no es mía. Jesús decía, yo soy hijo, y lo he escuchado de mi Padre. Y a Padre le ha placido darme toda esa información. Entonces, toda esa palabra tenemos que guardar. La que a nosotros nos agrada y la que a usted lo confronta. Si usted lo confronta, hay una barrera, o hay muchas barreras en su vida que deben ser quitados para que siga dando fruto la palabra. Como le digo, pueden haber muchos tipos de barrera, ¿sí? Muchos tipos de conflicto frente a la palabra que se le presenta. Ahora dice, mi palabra guardará. Si usted guarda la palabra del Señor, haga memoria toda la palabra que ha recibido, toda la palabra que ha escuchado, haga memoria todas las exhortaciones que ha recibido, justas o entre comillas injustas, todo recuérdelo. Y dele gracias al Señor, porque eso va a ser en usted el siervo que Dios quiere. ¿Sí? Ahora sí, usted guarda toda esa palabra, dice, y mi Padre le amará, dice. Dese cuenta como el eliminar barreras, el eliminar cosas que nuestro orgullo no nos permiten ver, sobre guardar la palabra y no ser selectivo, va a hacer que Padre nos ame. Dice Jesús, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta donde usted no se imagina, ahí llega la palabra de Dios. ¿Sí? ¿No se ha sentado en algún momento usted a escuchar la palabra, o cuando estaba en pasto se sentaba y preciso la palabra le llegaba algo que a usted no le gustaba? Algo que a usted en su orgullo le lastimaba. Se decía, pero ¿cómo? ¿Cómo sabrá? ¿Alguien le habrá contado? Y preciso habla sobre un tema que a usted no le gusta que le toque. ¿Sí? Pongamos un ejemplo sencillo. El diezmo. Hay mucha gente que no le gusta que le hablen del diezmo. Más aún en el mundo. Porque dice que es una farsa piramidal, que es hacer rico al pastor, es hacer rico al ministerio. Y los creyentes, cuando se les habla del diezmo y tienen una barrera de orgullo, ¿qué dicen? Yo voy a la iglesia, pero yo no estoy de acuerdo con el diezmo. Porque son otros tiempos, ahí eran tiempos antiguos, ahora estamos en un tiempo de gracia. Dios no nos exige los diezmos. Dios no quiere de nosotros dinero, porque Él es dueño del plata, del oro y de la plata. Y vienen argumentos sobre argumentos, para refutar ¿qué? Algo que está escrito y algo que se le ha enseñado. En cambio, el creyente que hace de lado sus argumentos diga, bueno, no estoy de acuerdo con el diezmo, pero Dios me hace entender poco a poco en sabiduría de que sí, es un principio bíblico, y lo hace en fe. Ahí el Señor ha obrado, ha hecho de lado las barreras de orgullo y va a permitir que obre en usted ese aspecto sobre el diezmo, por ejemplo. ¿Qué dice sobre el diezmo? Trae todos los diezmos al alfolí, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio que usted saca de todo eso? Que el Señor, ¿qué va a hacer? Va a reprender la mano del devorador, ¿sí? Del que quita todo. No dice le voy a devolver, no. Reprenderé la mano del devorador. Me imagino que habrá dones de sabiduría, de administración para manejar mejor el dinero, todo eso. Dios va dando las herramientas suficientes. ¿Pero por qué? Porque usted permite que lleguen a usted la palabra de Dios en su plenitud. Otro concepto, la profecía. Es que no, es que en mi iglesia no hablan de profecía. Yo no creo en esto. ¿Usted cree? Si usted cree, ¿qué dice la Biblia? Creed en mis profetas y seréis prosperados. No dice, crean cierto profeta y en este no. O crean ciertas cosas.
o no crean en ningún profeta. La Biblia no dice eso. Y a usted se le ha entregado palabra profética en algún momento. ¿La ha recibido toda? La que lo exhorta y la que lo consuela. ¿La ha recibido toda? ¿Sí o no? Si la ha recibido, gloria al Señor, porque se va a dar cuenta que usted va a ser prosperado, porque no cree en la persona, en el hombre. Usted cree en el siervo que desarrolló en ese hombre un don de profecía. ¿Sí? Ahora sí, todo eso es un conglomerado para que Dios, para que el Padre nos ame. ¿Sí? Usted se cuenta que aquí no nos está exigiendo nada físico. ¿Sí? No habla de tiempo, nada. Mi palabra guardará, dice. El que me ama, ¿usted ama a Jesús? Amén. ¿Sí? Si lo ama, gloria a Dios. Debemos amar a Jesús con todo nuestro corazón. Entonces, si lo ama, su palabra guardará. Toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las enseñanzas que usted ha recibido de Dios. Ahora sí, si guarda su palabra, mi Padre le amará. Padre, Creador, lo va a amar a usted. Y lo va a ver a través de la figura de Cristo. Y Jesús dice, vendremos con Él y haremos morada con Él. Habitaremos con Él. Todo esto es un ámbito espiritual, que vamos a ver reflejadas ciertas cosas en el ámbito físico. Pero todo es un ámbito espiritual. ¿Sí? Es un cuidado que Dios tiene. Si usted ama al Señor, va a creer que en su esencia habita el Espíritu Santo, que es a quien Jesús envió para consolarnos y guiarnos. Y usted donde vaya, ¿con quién va? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? Va a ser guiado. Ahora sí dice lo contrario. El que no me ama, no guarda mis palabras. Podríamos decir que el que no le ama, dice, no guarda mis palabras. Bueno, aquí ninguna. Puede ser que tenga argumentos en contra de la palabra. Que sea tan sabio o tan entendido que cuestione la palabra. Nos podemos enfrentar ante esos escenarios tan exagerados, ¿no? Posiblemente pues en la gente nueva o gente que no ha hecho de lado su orgullo. Pero hay gente que dice que no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿A esas personas Dios las ama? No las va a amar, porque ellos tampoco lo aman. ¿Sí? Esto tiene que ser recíproco. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, a veces a nosotros nos falta un concepto como creyentes, o cuando hace referencia a volver al primer amor, creemos que solamente es al ámbito físico, ¿no? Pero yo me he dado cuenta en mí mismo, ¿sí? Y en personas que he visto y en el transcurso del tiempo que he estado con el Señor, que uno de los síntomas de la caída del primer amor, ¿cuál es? La pérdida de la capacidad de asombro por las cosas de Dios. Usted cuando llega al Señor, ¿qué le asombraba? Le asombraba la música, le asombraba las danzas, le asombraba la profecía, le asombraba la palabra. Usted salía de la iglesia y que decía, uff, qué palabra tan gloriosa, qué palabra tan bonita, qué alabanza tan bonita, qué coreografía tan bonita, qué hermoso que cantan. No porque se fijara en los hombres, sino porque todo es una estructura para alabar a Dios. ¿Sí? O sea, qué bonita esa canción, qué bonita esa letra. Pero cuando usted va perdiendo la capacidad de asombro, va poniendo barreras. ¿Sí? Ya no le asombra nada. Ya cree que si usted vuelve a abrir sus ojos es porque así es la vida y Dios tiene que renovarle la misericordia porque así está escrito. Pero ya no hay una capacidad de asombro, ¿no? Que cuando el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de Él es el reino de Dios, usted ve a un niño y un niño ¿cómo es? Tiene capacidad de asombro. Usted le da una paleta, se asombra. Usted le compra un regalo, aunque sea de esos minúsculos, ínfimos, es feliz. Usted le da una mesada, se es feliz. Un niño es feliz con poco, ¿sí? Y usted ha sido niño, y acuérdese, cuando era niño, le daban un trompo, le daban una muñeca de trapo, no valía nada. ¿Usted qué era? Usted era la persona más feliz, ¿sí? Y usted, su imaginación y su capacidad de asombro lo llevaba ¿a qué?
a una plenitud. Tengo este regalo que me dieron y yo soy feliz. No hay un niño tan feliz como yo. Por eso los niños, por eso nosotros debemos ser como los niños, ¿no? Con capacidad de asombro. Ahora, desde cuenta, Dios todos los días nos da motivos para tener capacidad de asombro, por muy pequeño que sea, ¿sí? La vida, la comida, el vestuario, son cosas que ya sabemos, pero tristemente nosotros como hombres, a medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Y creemos de pronto que a veces nos merecemos, ¿no? O como dice la palabra, nos creemos conceptos errados de nosotros mismos, ¿sí? Nunca se vaya a creer un creyente superhéroe, que lo leí hace poco, un creyente único, un creyente que todo lo puede, porque estaría en contra de la palabra. Claro, todo lo podemos, pero ¿en quién? En Cristo. En Cristo, que me fortalece. La palabra nos dice, usted va a poder ser un duro y usted va a salir adelante solito. Esas frases de superación personal no van con el ámbito cristiano. Usted tiene fuerte carácter, usted piensa en optimismo y sale adelante, ¿no? Usted es algo, somos algo y hemos salido de la insignificancia gracias a Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Porque a veces también podemos caer en ese engaño de creer que nuestra fe es gracias a nosotros y que nos creemos autosuficientes en el ámbito espiritual. Por eso de ahí siempre una guía, ¿sí? No nos olvidemos que nosotros somos somos oveja dentro de un redil, y el redil no está por nosotros. El redil fue puesto para nosotros, no por nosotros. ¿Y qué oveja no necesita de pastor? Y Jesús no va a bajar en persona a guiarnos. No, creo que no tenemos la categoría espiritual para que Jesús bajara y nos enseñara directamente como un Moisés, ¿no? Siempre vamos a estar subyugados sobre algo. Yo le hablaba a alguien, si usted está en Cristo, va a estar subyugado ¿sobre quién? Sobre personas que son creyentes y temerosas de Dios. Por ejemplo, un apóstol, un pastor, un líder. Pero si usted no es creyente, va a estar subyugado sobre personas que no temen de Dios, ¿sí? Amistad, lo que sea. ¿Qué escoge usted? ¿Estar subyugado sobre escogidos de Dios y que usted vaya desarrollando sus habilidades, o ser subyugado por personas no temerosas de Dios? Yo creo que nosotros escogemos ser guiados por personas que Dios escoge en su momento, ¿sí? Entonces, dése cuenta como solamente decir guardará la palabra abarca muchísimas cosas, abarca un montón de cosas, y abarcarán más cosas que nuestro entendimiento por este día no podremos tocar, pero en ese sentido es eso, una capacidad de asombro. No pierde la capacidad de asombro con el Señor, con la palabra que le da, ¿sí? Eso le va a permitir a usted anhelar más la palabra recibida, ¿sí? ¿Cuál era un síntoma, por ejemplo, de los muchachos a veces en el ministerio? Que mientras la palabra estaba, se chateaba, se conversaba, ¿sí? Se hacía de lado. Y bueno, claro, los chicos son chicos porque todavía no tienen la noción de la palabra en eso. ¿Por qué? Porque posiblemente no han afrontado algo que les haga caer en cuenta que eso es un motivo, un momento santo. Pero una persona que ya ha pasado por aflicciones, por pruebas, y sabe que ese momento es único y tiene que ser alimentado de alguna manera, su actitud va a ser diferente, ¿sí? Hace poco también nos dijo, ¿no? Se trata de actitudes. ¿Cómo se presenta usted ante Jesús? ¿Y cómo se presenta ante el redil que el Señor lo ha puesto a usted? Todos nosotros somos ovejitas y todos nosotros tenemos una guía. Usted no puede ser una ovejita que se sale del redil, porque si no, usted sería, de las 100 ovejas, sería la que se perdió si se sale del redil. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Ir y buscarle. Porque de pronto la ovejita vio abierta la puerta, se quiso salir, se creyó autosuficiente, se creyó diferente al resto,
piensa que sus cualidades son mejores que las de los hermanos, y eso lo hace tomar otro tipo de decisiones. Yo le decía a alguien, y la Biblia lo dice, ¿no? Yo le decía, aunque alguien tenga una delegación, claro, tenga la firmeza del llamado de Dios en usted. Guarde con fe ese llamado que Dios le ha dado, ese servicio que Dios le ha dado. Pero nunca vaya a caer en el engaño de creerse algo que no es. Que siempre nuestros pies estén bien posicionados en la tierra, ¿sí? Porque nosotros de hombres tenemos algo curioso, que nos llenamos de orgullo muy fácilmente. Si tenemos una cualidad, un talento, una habilidad, un servicio, un llamado, vamos a ser personas más propensas a enorgullecernos y a creernos. En todos. No hay ninguno que se libre. Pero ¿dónde está la clave? En la prudencia. Si usted siente eso, está perdiendo capacidad de asombro también, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere de nosotros es que siempre la sumisión a Él, ¿sí? Y ante los veredictos y la palabra que Dios nos establece. Si Dios, le voy a poner un ejemplo. A usted le ha dado direcciones el Señor, ¿sí? Ahora sí, respóndase a usted mismo. De todas las direcciones que usted ha recibido del Señor, ¿cuáles ha cumplido a cabalidad? ¿Y cuáles ha dejado de cumplir? ¿O cuáles no ha cumplido nunca? ¿Sí? Por ejemplo, que le diga, no, es que para tocar en la alabanza, usted todos los días tiene que venir 1 hora antes y ensayar. Y esa es una dirección. Usted no le debe interesar si está bien o está mal, sino cumplir la dirección. ¿Cuántas personas dicen, no, yo estudio en mi casa, yo por qué voy a ir 1 hora antes allá? O yo ensayo en el camino eso, y le voy poniendo pelos, ¿sí? Eso es un ejemplo. Pero usted ha recibido direcciones del Señor. Nosotros todos hemos recibido. Ahora sí respóndase. De todas esas direcciones que Dios le ha dado a usted, ¿cuáles ha cumplido? ¿Sí? ¿Cuáles usted diga, sí, de esa dirección, toda la he cumplido? Ahora sí respóndase, ¿cuáles no ha cumplido? ¿Y por qué no las ha cumplido? ¿Porque se ha olvidado, por descuido o porque no estaba de acuerdo? ¿Sí? Todo eso abarca ¿qué? La palabra que Dios nos da, ¿sí? Como le digo, Dios nos ama y siempre se nos presenta el Evangelio como las buenas nuevas, ¿no? Y gloria al Señor, porque por eso vamos a ser salvos creyendo en Jesús, que ya somos salvos, ¿sí? Amén. Pero no es solamente decir, sí, yo creo en el Señor y nunca más asisto, nunca más oro, nunca más leo, pero sí yo creo. Se ha desligado. Y el tal nunca creyó sinceramente, ¿sí? Es decir, si yo creo a Jesús, es que tome la cruz del Señor, cargue su cruz todos los días y sea constante en eso, ¿sí? Eso es lo que es la clave del cuidado de la fe. Claro, Dios nos salva a todos, pero a todos de los que cuidamos la fe. Si deja, ¿cómo es que dice? El que deja que no es digno, el arado, el que suelta el arado, ¿sí? No tiene dignidad, ha dejado su función. Y lo que Dios quiere es que todo lo guardemos, lo cuidemos. De ahí que dice Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. De ahí volvemos al inicio. Toda la palabra la tenemos que guardar. ¿La tenemos que cumplir? No dice cumplir, dice la guardará. ¿Qué significa la guardará? Siempre va a estar en presente usted la palabra que Dios le ha entregado. ¿Para qué? Para los momentos malos. Que el diablo viene y la acusa y le dice, usted fue pecador, usted cometió ese error, usted no es digno del Señor. Pero como ya tiene guardada la palabra de Dios, ¿qué va a decir? Nadie me puede condenar, porque si ya me he arrepentido de corazón a Jesús, no hay nadie que me acuse. Puedo seguir adelante, porque me ha levantado el Señor, ¿sí? Entonces dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Que ese sea nuestro caso, no el del versículo 24, sino el del versículo 23, ¿sí? El Padre nos ama, el Creador nos ama. Porque nos mira a través de Cristo, nos mira a través de su sacrificio.
¿sí? Si está conectado al Señor, siga conectado al Señor. Si recibe palabra, gloria a Dios. Entre más palabras reciba, no se asuste. Entre más palabras reciba, mejor. ¿Sí? Busque cada día vincularse más con el Señor, independientemente de la edad. ¿Sí? Joven, mayor, hombre, mujer, niño, anciano. Vincúlese a Cristo, que esté siempre conectado. Entonces, nosotros podemos sentir la presencia del Espíritu Santo que guía nuestras vidas, a donde vayamos, cómo nos dirijamos, y nuestras decisiones, pues, bajo la dirección de Él, pueden ser un poco más, pueden ser eficaces, ¿sí? Ya depende de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Entonces vamos a orar. Amado Señor, Señor, te damos gracias, bendito Padre. Te damos gracias, bendito Señor, por toda la palabra, Señor, que hemos recibido a lo largo de nuestra vida como creyentes. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros y has permitido, bendito Señor, que la palabra que ha llegado oportuna, Señor, en su momento. Cuando hemos estado agobiados, tú has dado tu palabra, Señor. Cuando nos hemos sentido tristes, vacíos, con dudas, con problemas, cuando nos han acusado, cuando nos hemos sentido acusados, en todos esos momentos de dificultad, Señor, tu palabra ha llegado a nuestro corazón, Señor. Has permitido, Señor, que tu palabra nos levante, bendito Señor. Has permitido que la palabra abra nuestros ojos. Has permitido, Señor, que la palabra quite tinieblas, quite pensamientos ajenos, Señor. Has permitido, Señor, que entendamos lo frágil que es nuestro corazón, Señor. Y nos puedes dar las herramientas, Señor, para cuidar el corazón, Señor. Hoy, bendito Padre, te damos gracias por toda la palabra que hemos recibido a lo largo de nuestra vida creyente, Señor. Sabemos, Señor, que ha habido palabras que nos hemos olvidado, que no hemos puesto atención, que no nos hemos hecho mucho caso, Señor. Pero aún tu palabra siempre ha estado ahí, Señor, para cumplirse, no por nosotros, sino para el cumplimiento de tu voluntad, Señor, de tu magnificencia, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que desciende, cumple el propósito que debe cumplir y da su fruto a su tiempo, Señor. Pues, Señor, permítenos tener esa fe, Señor, creer, amar, Señor, tener amor hacia ti y tener amor hacia la palabra que tú nos das, Señor. Podamos guardarlo en lo más profundo de nosotros. Que no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra imperativa. También nuestro espíritu y nuestra alma anhela comida espiritual.
ser espiritual. Sabemos que solamente bendice, Señor. Sabemos que estamos aquí. Bendice sobre las personas que en su momento nos esperan en los labios de Cristo. Permite que esa palabra, Señor, también encuentre el propósito para el cual tú las has enviado. Dame gracias, Señor, por tu palabra que nos ha alimentado. Tu presencia, tu Santo Espíritu nos ha guiado y nos da discernimiento. Para que nos escogieras. Sabemos, bendito Señor, que somos personas aún con muchas cosas que atentan contra tu santidad, Señor. Y aún así, Señor, tú nos sigues amando, nos sigues cuidando, nos sigues respaldando, bendito Señor. Porque sabemos que no es por nosotros, no es por nuestros actos, no es por las cosas que nosotros lleguemos a realizar, sino es por tu inmensa misericordia, Señor, que a ti te ha placido que tu presencia llegue a nuestra vida. Que haya fe, Señor, en cada uno de nosotros. Que haya fe para creer en Jesús. Para tener la certeza de todos los días levantar nuestros ojos a los cielos y saber que de ahí viene nuestro socorro. Levantar nuestra mirada al cielo y saber que ahí está nuestro Creador, nuestro Redentor. Y saber que Cristo vive. Y a pesar de nuestras dificultades y de que aún tenemos muchos faltantes, Señor, nuestra fe sigue intacta, porque sabemos que no es gracias a nosotros, sino es gracias a ti, Señor. Nos levantamos, abrimos nuestros ojos, nos despertamos, comemos, Señor, todo gracias a ti, bendito Señor, porque a ti te ha placido, por tu inmensa bondad y gracia derramadas sobre nosotros. Tanta es tu bondad, Señor, que tú haces llover sobre buenos y sobre malos. Tanta es tu bondad, bendito Señor, que tú das comida